Espérate, espérate. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo conformado por Ian Cedeño, Patrick Eugenio y mi persona Doménica Ramírez. Ahora les vamos a presentar el proyecto de la materia, en donde definimos el diseño de un edificio en el limonal, en el cual consideramos las cargas muertas de la capa de rodadura, los acabados de pintura, la baranda y topes. Baja un poco más. Y la señalización e instalación, y por lo tanto nos dio un total de 230 kilogramos sobre metro cuadrado. Para las cargas vivas consideramos la carga viva de la losa y la carga viva de construcción, dando 300 kilogramos metros cuadrados y 200 kilogramos metros cuadrados respectivamente. Para la selección de materiales utilizamos hormigón de 280 kilogramos centímetros cúbicos, acero de refuerzo de 4.200 kilogramos centímetros cúbicos y un acero estructural A36 y A572. Este es el plano que utilizamos para el diseño de nuestro edificio, es un plano base y para el prediseño consideramos como primer punto la losa colaborante y para todas las especificaciones utilizamos las tablas que nos ofrece Novacero. Entonces, calculamos la separación de los apoyos de 1,6 metros, las cargas de sobreimpuestas, que da un total de 530 kilogramos metros cuadrados, y para el hormigón, que sería de un espesor de 10 centímetros, lo consideramos con 293,3 kilogramos metros cuadrados. Para el acero de refuerzo de tracción, consideramos un acero de 1,8 centímetros cuadrados y una malla electrosordada de 6 milímetros separada cada 15 centímetros. Entonces, para el peso propio de la losa tuvimos un total de 309,12 kilogramos metros cuadrados, con una malla electrosoldada separada cada 15 centímetros, R188, según las especificaciones de Novacero. Ahora es importante hacer una verificación según las normativas ACE y bueno, para resumir un poco, las especificaciones indican qué parámetros debe cumplir y en este caso debe cumplir la longitud mínima, el recubrimiento de concreto y el espesor de la losa, que en este caso todos cumplen para el diseño que hemos propuesto. Ahora, para el predimensionamiento de las vigas secundarias, consideramos el peso propio de las vigas asumidos y sacamos el prediseño para la sección no compuesta y para el momento flector requerido. Con esto obtenemos un módulo requerido con un phi de 0,9 y otra vez volvemos a las especificaciones que ofrece Novacero para el prediseño de estas losas. Entonces, baja, no seleccionamos los perfiles, el IP300 con las siguientes propiedades mostradas y bueno, nos da una longitud de 1,377 pulgadas y por lo tanto cumple con las especificaciones que ofrece la norma. Ahora, para las vigas principales, tomamos una longitud de 8,4, como se expresa en el plano indicado anteriormente, sacamos los momentos últimos y con eso podemos obtener un módulo requerido de 2.776,67 centímetros cuadrados con un phi de 0,9. Volvemos a las especificaciones que nos ofrece Novacero y con eso seleccionamos una viga IP600 con las siguientes propiedades. Considerando que el patín es compacto, hacemos el cálculo de alma y concluimos que el alma también es compacta con un valor de 46,83. Para el predimensionamiento de columnas, consideramos la longitud de la columna no arrastrada de 3 metros y consideramos cargas de construcción, cargas de vigas y columnas de un piso, cargas muertas puntuales, cargas vivas puntuales y cargas últimas. Y con estos factores empezamos a considerar los valores para el patín, que en este caso es compacto, y el alma, que también es compacta. Y con eso podemos desarrollar el esfuerzo crítico que nos da los límites de esbeltez y todas las características que debe cumplir las columnas para que sea una construcción segura y llegue a los factores de seguridad que establece la norma. Y en este caso, el perfil que seleccionamos sí cumple con las consideraciones. Continuamos con el diseño de las conexiones, donde tenemos que tener las propiedades de los materiales, donde entrarían los esfuerzos de fluencia máxima, los esfuerzos de tensión máxima, modo de elasticidad, densidad, entre otros. Para definición geométrica tenemos estos parámetros, una columna de 250 por 150, dándonos todos estos parámetros, con una viga IP600, entiendo por favor, con una longitud total de 8,44 metros y una longitud de arrastramiento de 8,248 metros con un electrosoldado de 70 KSI.
Para el cálculo de MPR vamos a tener que nos va a dar un total de 92,67 toneladas por metro. Con estos cálculos vamos a tener también la carga puntual, la carga muerta viva, el área de distribución y todo esto dándonos a continuación la carga última que nos da un valor de 838,94 kilogramos por metro cuadrado. Con esta longitud total de columnas vamos a tener que va a ser de 3 metros, pasando al cálculo para la ubicación del rótulo, el rótulo plástico, donde vamos a tener 55,905 toneladas. Luego vamos a calcular el MF, teniéndonos un total de 118,949 toneladas por metro. Después pasamos a la determinación del ancho de este con placas de cobre, dándonos como resultado lo que se muestra y la resistencia de tensión cubre placa con un valor obtenido, donde el cual vamos a tener 8,299 milímetros. Continuando con estos cálculos, vamos a obtener todos estos procedimientos con las especificaciones y todo, dándonos también la resistencia del cubreplaca cortante en la unión de cubreplaca en la columna y el valor de PEM que será obtenido de los límites de influencia para el cortante y el rótulo por cortante. Continúa, por favor. Como paso 7 vamos a poder calcular el espesor de soldadura para estos parámetros con la soldadura filete entre el cubreplaca inferior y la alta de la viga, dándonos como total al final un, un espesor de 347,059 milímetros, asumiendo un valor próximo mínimo para el W1 y el W2, dándonos un valor mínimo como 347,059 milímetros. La fluencia en tensión, que va a ser de 0,9, vamos a calcularla aproximadamente y dándonos estos valores donde todo esto cumple. Luego vamos a hacer la verificación por cortantes de la zona de los paneles de columnas para el estado límite de cortante, teniéndonos como el valor de 939,16 por toneladas. Con todo esto, vamos a tener a continuación la verificación de los espesores de la columna para el estado límite de resistencia para la fluencia cortante, donde cumplen con un valor de 587,856 toneladas. Luego continuamos con el diseño y detalle de la placa cortante, el cual une la cara de la columna mediante el soldadura de filete. Con diseño de pernos, entre otros, vamos a tener estos espesores, vamos a tener el centímetro de placa cortante, la longitud mínima de borde, el espaciamiento entre ejes perforaciones y luego continuando con los estados límite de la viga. Una fluencia cortante, también vamos a tener la rotura por cortante. Continuando esto, vamos a tener los estados límites en placa, la resistencia por fluencia y por fricción. Donde vamos a tener una fluencia cortante donde también cumple con todos los parámetros que hemos impuesto en este proyecto, con una soldadura de una unión platina por columna de diámetro de cinco milímetros. Continúa, por favor, donde también cumplen con estos parámetros. Teniendo aquí los momentos, todos los cortantes, y en estos gráficos, como se muestra a continuación, que pusimos para el proyecto. Y para finalizar tenemos la comparación de los cálculos del ETAPS sobre el MALCAP. Aquí donde tenemos los materiales y selecciones que se escogió para las dos, para el mismo, para la memoria y para el ETAPS, las cargas relevantes que se usaban y los valores de diseño seleccionados en cada documento. Tenemos un código donde se señalan las tablas comparativas, que en este caso no lo también donde uno que genera los gráficos de comparación, donde se grafican comparaciones de demanda versus capacidad para la columna y la conexión y se ilustra la variación de reacciones en base para varias combinaciones. Y esto nos ayuda a interpretar los resultados de la siguiente manera, donde tenemos que las columnas de la demanda axial de prediseño queda por un poco debajo de la capacidad del diseño estimada, a nivel de RH, margen de seguridad aceptable, la conexión de la columna, el momento factorizado que solicita es sensiblemente menor que la resistencia, diseño gobernante. Entonces tenemos que conclusiones entre prediseño y market y análisis TAP, la capacidad de columna y conexión exceden adecuadamente a las demás estimadas, por lo que mantienen los factores de seguridad nacionales, conexión sobredimensionada a niveles de placas, la brecha MF subiendo un alto margen, se puede optimizar el espesor, desempeño dinámico, el periodo y las razones de participación modal hacen una respuesta propia de pórticos con vigas robustas. Y final, la carga axial versus capacidad también es viable que en el piso evaluado. Sin embargo, se recomienda revisar un poco más los otros vídeos superiores e inferiores y cambian áreas tributarias o convenciones sísmicas. Para análisis crítico, recomendaciones, tenemos un análisis, una recomendación que es la optimización de las conexiones, dado que en algunos casos cumple muy bien. También la compatibilidad con filosofías resistentes, asegurar las jerarquías de resistencias, la revisión integral de TAPS, incorporar y construibilidad. Eso sería todo. Muchas gracias.